Las preguntas más comunes en torno a un curso de milagros. Pregunta 31. ¿Se puede ser estudiante de un curso de milagros y servir como jurado, ser médico, abogado, etc., o permanecer con un compañero que no es estudiante del curso? ¿O se debe estar con una pareja en modo alguno? ¿No es eso sencillamente una forma de especialismo? Estas preguntas reflejan la confusión de niveles que ya hemos considerado, pues las mismas sugieren que hay ciertas actividades, ocupaciones o relaciones que son más o menos espirituales que otras. Por ejemplo, las premisas subyacentes son que es más santo convertirse en maestro de un curso de milagros que servir en el gobierno o en el ejército. En otras palabras, esta suposición hace el error real, algo que específicamente Jesús les advierte a sus estudiantes que no hagan. De hecho, la primera ley del caos descrita en el capítulo 23 afirma explícitamente el principio del ego de que hay una jerarquía de ilusiones. Como hemos estado afirmando con frecuencia en este libro, el centro de interés del estudiante del curso jamás debe radicar en la conducta específica, sino únicamente en cuál voz se elige como guía para esta conducta. Todo lo demás carece de significado. Muy a menudo las ocupaciones difíciles proveen los mejores salones de clases en los cuales se aprende y se practica el principio de perdón, el cual se basa en la premisa de que nada fuera de nosotros puede afectarnos en modo alguno. Solo las elecciones del ego que hacen nuestras mentes pueden ocasionarnos dolor. Hace muchos años ofrecíamos un taller en Albuquerque, Nuevo México. Un hombre se levantó y habló acerca de su trabajo en Los Álamos, sede de alguna de las más significativas investigaciones y de la producción de armas nucleares de este país. Varios de los participantes comenzaron a atacarlo por ser estudiante de un curso de milagros, al mismo tiempo que estaba relacionado con lo que ellos sentían que era una actividad bélica y obviamente fundamentada en el ego. Claramente se equivocaban. ¿Qué mejor salón de clases puede haber para alguien que operar en medio de un ejemplo tan patente del sistema de pensamiento del ego y aprender cómo verlo de manera distinta a través de los ojos del perdón, y especialmente cómo verse a sí mismo de manera diferente? ¿Y es acaso realmente distinto en modo alguno el trabajar en una bomba nuclear a la participación en cualquier institución del mundo, todo lo cual se relaciona con la separación, el especialismo y la perpetuación del sistema de pensamiento del ego? Y en cuanto a las parejas en relaciones, los mismos principios y advertencias se aplican. A través de los años hemos oído muchos relatos de parejas que se han separado debido a que uno de ellos no era estudiante del curso, como si esa condición externa fuese prerequisito para una vida feliz juntos. El asunto, naturalmente, no es que todas las parejas deban permanecer juntas o que deban separarse. Sin embargo, utilizar un curso de milagros como excusa para un rompimiento o como la razón para permanecer juntos, repito, es estar totalmente equivocados. A menudo, de hecho, permanecer junto a alguien que no es estudiante del curso puede ser el salón de clases perfecto, en el cual se aprenda que el corazón de un curso de milagros es su contenido de perdón, no la forma en la cual llegue la enseñanza. Los mismos errores ocurren en el otro lado de las relaciones. La creencia de que los estudiantes del curso no deben participar en ninguna relación romántica o sexual en absoluto, por no decir nada de casarse y de tener hijos, puesto que eso claramente reflejaría relaciones especiales. Sin embargo, se ha olvidado que el especialismo no existe en una relación entre dos personas, sino en los pensamientos de una persona que ha preferido la individualidad del ego o el especialismo al amor del Espíritu Santo. La carencia, que inevitablemente sigue a tal decisión, tiene que conducir a buscar ayuda fuera de uno mismo para llenar esa falta, la cual el curso describe como el principio de escasez. El llenar esa percibida carencia interna es lo que el curso quiere decir con relaciones especiales. Es imposible nacer sin especialismo en este mundo,
y es simplemente la negación la que conduciría a los estudiantes a creer que ellos existen sin este sistema de creencias. Una de las definiciones centrales que el curso utiliza para el especialismo es sustitución, y sencillamente el abandonar el cielo, como toda la gente en el mundo cree que ha hecho, expresa la creencia de que el especialismo del ego es un sustituto digno y valioso del amor de Dios. Por lo tanto, la relación especial es la norma del mundo separado, y más bien que negarla, los estudiantes de un curso de milagros deben aceptar este hecho perceptual y acudir a Jesús o al Espíritu Santo por ayuda en el aprendizaje de las lecciones de perdón que este valioso salón de clases ofrece bajo la dirección de ellos. En otras palabras, como a menudo les recordamos a los estudiantes en nuestros talleres y clases, cuando estudien un curso de milagros, los estudiantes deben no olvidarse, sobre todo, de ser normales. Y la gente normal sirve de jurado, se involucra en litigios, tiene seguros, se enferma, siente ira, se ríe, llora, guarda luto por los seres amados que fallecen, tiene relaciones, familias, círculos de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. El reto es participar en todas estas actividades humanas normales, pero hacerlo de manera distinta, con Jesús en vez de sin Él. De ese modo Jesús exhorta a sus estudiantes a ser como todos los demás, pero a estar felices y en paz. Hay una manera de vivir en el mundo que no es del mundo, aunque parezca serlo. No cambias de apariencia, aunque sí sonríes mucho más a menudo. Tu frente se mantiene serena, tus ojos están tranquilos. Por lo tanto, como advertimos en nuestra discusión de la pregunta anterior, los estudiantes de un curso de milagros deben estar atentos a la vigilancia de sus egos, en juzgar las respuestas o conducta de otras personas o las suyas propias para tales efectos. El juicio amoroso de Jesús es siempre y solo en términos de contenido, el maestro interno que se elige y jamás la forma. Y a menos que uno tenga la sabiduría carente de juicio del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que un observador sepa qué maestro se ha elegido? Pregunta 32. Un curso de milagros enseña que la ira jamás se justifica. ¿Significa esto que jamás debo sentir ira y que si la siento no soy un buen estudiante del curso o no soy lo suficientemente espiritual? Jesús sí afirma explícitamente en dos lugares en el texto que la ira o ataque jamás se justifica. En la introducción a su discusión de la crucifixión, él afirma: la ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. Tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Y más tarde en el texto, al discutir por qué el perdón se justifica siempre, Jesús enseña: la ira nunca está justificada, el ataque no tiene fundamento. Con esto comienza uno a escapar del miedo y con esto también es como lo logrará. Con esto se intercambian los sueños de terror por el mundo real. Pues el perdón descansa sobre esto, lo cual es tan solo natural. Aquí nuestra respuesta sigue directamente el hilo de la discusión de la pregunta anterior y va al corazón de la práctica que uno hace de un curso de milagros. Jesús no les pide a sus estudiantes que sean perfectos. Si lo fueran, o quisieran serlo siquiera, entonces hubiesen permanecido en el cielo, la única morada de la perfección, o ya habrían regresado. El hecho de que los estudiantes tengan necesidad de un curso de milagros demuestra su creencia en la realidad de la imperfección. Y la gente imperfecta siente ira y procura evitar la responsabilidad por sus elecciones. Uno puede decir en efecto que el pensamiento central del ego, de todo el mundo, es mantener la individualidad y el especialismo que creyó haberle robado a Dios.
pero evitar la responsabilidad por ello. Por lo tanto, esta evitación solo puede ocurrir si las personas culpan a otros de lo que secretamente creen que ellos hicieron, y de ese modo atacan a alguien más por su pecado. El propósito de Jesús en el curso es ayudar a sus estudiantes a aceptar responsabilidad por sus proyecciones sobre los demás. Sería muy irrealista de su parte esperar que sus estudiantes no tuviesen pensamientos de ataque, pero es una meta muy razonable el pedir a los estudiantes que por lo menos estén conscientes de los intentos de sus egos de negar la responsabilidad por estar perturbados. Por lo tanto, sentirse airado no significa que uno no sea un buen estudiante del curso, sino que convertirse en uno bueno significa aprender, o estar dispuesto siquiera a aprender a ser responsable de las percepciones airadas que uno tiene de los demás y a estar consciente de la culpa de uno por la separación del amor de Dios y de la orientación amorosa de Jesús o del Espíritu Santo. Así pues, los estudiantes buenos jamás procurarían justificar sus pensamientos o sentimientos airados. Al mismo tiempo no negarían que los tienen. Esta honradez permite que Jesús o el Espíritu Santo les ayude a cambiar de pensamiento si así lo eligen. Esta es la clemente y amorosa forma de entender las aseveraciones de Jesús en el texto, las cuales citamos arriba. Pregunta 33. ¿Es acumulativo el aprendizaje? Esto es, ¿me llevo conmigo lo aprendido cuando muera, de modo que cuando regrese no tenga que comenzar de nuevo? La premisa de esta pregunta es que el tiempo es lineal y por lo tanto el aprendizaje de uno se puede medir dentro de una dimensión lineal en evolución. Sin embargo, tal como aprendemos en un curso de milagros y como se discutió también en el capítulo anterior, el tiempo no es lineal puesto que todo dentro del sueño de tiempo y espacio en ese instante original. Y por lo tanto el aprendizaje realmente no tiene lugar dentro de la figura que llamamos nosotros aparentemente basada en un sueño lineal. Más bien, nuestro aprendizaje es simplemente la aceptación de la corrección de perdón dentro de nuestras mentes. Esta corrección, mantenida para nosotros por el Espíritu Santo, deshace o desaprende el sistema de pensamiento de separación del ego. Este existía antes de que se fabricara el mundo de tiempo y espacio, y aún permanece en nuestras mentes. Nuestra habilidad para elegir esta corrección también está en nuestras mentes, y es pues lo que hemos llamado el tomador de decisiones, la parte de nuestras mentes tripartitas que elige, el que aprende la diferencia entre las mentiras del ego y la verdad del Espíritu Santo. El yo físico y psicológico, con el cual nos identificamos y el cual creemos que lleva a cabo el aprendizaje, es simplemente el reflejo en el mundo de tiempo y espacio del tomador de decisiones, cuya elección ocurre fuera de las dimensiones temporal y espacial. Esto, por supuesto, no es comprensible para un cerebro que ha sido programado para pensar solo dentro de la dimensión de tiempo y espacio, vida y muerte. Pero Jesús nos asegura que nuestra comprensión no es necesaria. ¿Te resulta difícil aceptar la idea de que solo necesitas dar un poco para recibir mucho? ¿Y te resulta muy difícil entender que no es un insulto personal el que haya tal desproporción entre tu aportación y la del Espíritu Santo? ¿Todavía estás convencido de que tu entendimiento constituye una poderosa aportación a la verdad y de que hace que ésta sea lo que es? Mas hemos subrayado que no tienes que comprender nada. Y así pues, aun cuando no podemos comprender verdaderamente cómo aprendemos las lecciones del Espíritu Santo, al menos podemos entender cómo no las aprendemos.